Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Conjuntos de números. Cuando hablamos de números debemos identificar varios conjuntos que nos facilitan la vida. Estos conjuntos son los que representan cantidades numéricas de varias formas. Por ejemplo, tenemos los conjuntos naturales, que es lo que normalmente el hombre sabe contar. El hombre sabe contar de 1, 2, 3, 4 hasta infinito, ¿sí? Eso lo sabe contar el hombre. Pero ahora hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque no todo cabe aquí. Sí, aunque eso fue lo primero que el hombre empezó a hacer, a contar cosas. Decir un animal, dos animales, tres animales, un árbol, dos árboles, tres árboles, un pescado, dos pescados, etc. Bueno, pues esos son los números naturales, ¿sí? Recuerden ustedes que incluso el cero no existía acá. ¿Quién inventó el cero? Los mayas. Los mayas, ¿sí? De hecho, el cero no se usaba porque lo único que se decía es no hay, o sea, no se tiene, hasta que se creó ese concepto de cero, que fue realmente heredado por los mayas, porque eran los que tenían esa identificación que significaba que no tenía contenido, y era el cero, precisamente. Y entonces, los números naturales, ¿sí? Es un conjunto de números o de elementos específicos, ¿sí o no? Sí. Y los números naturales son un conjunto perfectamente definido. Empieza con el 1 y termina con infinito. ¿Es un conjunto finito o infinito? Es un conjunto infinito. No sé cuál es el último. Por cada vez que yo nombre uno va a haber otro más. Y cada vez que nombre uno va a haber otro más. Esto nos debe de quedar más que claro, ¿sí? Entonces, esos son los detalles que tenemos que cuidar. Entonces, son números naturales. Pero luego a los números naturales les agregaron el cero. Entonces, les pusieron el cero y entonces se transformaron en números cardinales, ¿sí? Los números cardinales. O sea, los números naturales más el cero. Pero luego dijeron, oye, pero pues yo presté 5 borregos y nada más me han devuelto 2, entonces me deben 3. O sea, y empezó a haber números negativos, números de algo que no tenía o que debía incluso. O sea, no solo no lo tenía, sino que ya lo debía. Ok, entonces tuvieron que agregar a los números naturales y al cero los números negativos, y entonces crearon los números enteros. Y así fue como fueron desarrollando paso a paso todo el esquema de trabajo de estos números. Entonces vamos a empezar a analizar estos conjuntos y ver cuáles son las principales propiedades de cada uno de estos conjuntos. Los conjuntos de números que nos permiten representar cantidades, cosas. El primero, decíamos, es el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales, que se denota por la letra N, y es el conjunto de los números que usamos para contar. Se escribe como N igual y se abre el paréntesis 1, 2, 3, 4, punto, punto, punto. Esto significa hasta el infinito y más allá. ¿Ok? Enseguida, ¿sí? Son números, se crea otro conjunto de números que son los números no negativos o cardinales. Y los números no negativos o cardinales, el conjunto de estos números se denota por la letra W.
en la mayoría de los libros. Hay muchas formas de denotarlo. Algunos lo denotan con la letra N mayúscula y un circulito, como si fuera un grado. ¿Sí? Existen varias formas de denotarlo, pero la más común es la W, y consiste en los números naturales y el 0. Esto se escribe entonces como 0, 1, 2, 3, 4, hasta infinito. Y también se representa, decíamos, por la N y el cerito, ¿no? Como si fueran grados. Después de esto, se crea un nuevo conjunto de números por la necesidad de las gentes de tener que quitar cosas, no sumar sino quitar. Entonces se crea un nuevo conjunto, y entonces es el conjunto de los números enteros. Y el conjunto de los números enteros se denota el conjunto de los números naturales de su negativo y del 0. O sea, son los números naturales en positivo. También son los números naturales en negativo y el 0. Y así es como se escribe, ¿no? Es justo los números naturales positivos, los números naturales negativos y el 0. Y esto se conoce como conjunto de números enteros. Hasta aquí no hay decimales, que quede claro. Son puros números enteros, son puros números que tienen una posición específica en la recta numérica. No hay intermedios, ¿sí? Son números enteros. Todos menos con punto decimal. No hay puntos decimales, de hecho no existe todavía el punto decimal. Hasta este número no existe el punto decimal. ¿Sí? No lo hay. Para eso se crea otro conjunto de números, que es el que viene a continuación. Continuando con el análisis del conjunto de números, tenemos el conjunto de números racionales, que se denota por la Q, y es el conjunto de los números que se representan con el cociente de dos enteros, es decir, A y B, A entre B o A entre B. Pero la característica fundamental es que B debe de ser diferente. Este símbolo significa diferente de 0. Usando la notación estructural en matemáticas, se escribe de la siguiente manera. Esto se conoce como notación estructural. Esto es, Q es igual, o sea, los números racionales, Q, números racionales, Q es igual al conjunto de números A entre B, tal que, esta línea vertical significa tal que A pertenece al conjunto de los números enteros, B pertenece al conjunto de los números enteros. O sea, tanto A como B pertenece al conjunto de los números enteros. Pero obligatoriamente se tiene que cumplir que B sea diferente de 0. Algunos elementos de Q, tenemos aquí unos ejemplos, como puede ser 1/2, menos 3/4, 7/7, menos 8/4, ¿sí? Todos estos son números racionales. Se presentan como fracciones. Todos los números racionales se pueden representar como fracciones de números enteros. Todos los racionales. Obviamente los irracionales no. Esos no se pueden presentar así. Los números irracionales es el conjunto de números el cual denotamos por S o por Q complemento o por Q con apóstrofe. Esto significa números irracionales. El conjunto de estos números pueden representarse como longitudes de segmentos de línea o sus negativos.
pero que no pueden representarse como longitudes de segmentos de línea o sus negativos, pero vamos, no como cocientes. No se pueden representar como cocientes, o sea, como números A entre B. Eso no se puede hacer en los números irracionales. Son cantidades numéricas que tienen, vamos, los decimales que lo conforman son infinitos. Ejemplos: raíz de 2, 4pi, ¿sí? No representan números racionales, representan números irracionales, ¿sí? Nunca podrán ser representados ni como números enteros, ni como fracciones o divisiones de números enteros, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Por este motivo, los números irracionales se definen como que son aquellos números que no pertenecen a los números racionales. O sea, son números con características específicas. Sí, José Alejandro. Entonces, regresando a la definición, lo podemos expresar como complemento, entonces el complemento de los números racionales. Sí, definitivamente. Los números irracionales son el complemento del conjunto de números racionales. O sea, son todos los elementos que no pertenecen al conjunto de números racionales. Todos esos números que no pertenecen al conjunto de números racionales se conocen como números irracionales. ¿Sí, Luis Fernando? Ok. Bueno, entonces ya quedó clara la definición. Ahora bien, si tomamos en cuenta la definición de los números irracionales, entonces vamos a tener un conjunto universo que va a estar conformado por los números racionales y por los números irracionales. Pero a ese conjunto universo en particular, que es la unión del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales, ¿sí?, a esa unión se le llama R, esto es, números reales. Da origen a los números reales. Los números reales es el conjunto de los números reales se denota por la letra R y consiste del conjunto de todos los números racionales y del conjunto de todos los números irracionales. Otro conjunto de números son los números imaginarios. Los números imaginarios es el conjunto de números que no pertenece a los números reales. Si nosotros hacemos una analogía con lo que estábamos ahorita viendo, permítame un momento. Ok. Resulta que si yo me voy y copio esta estructura, voy a hacerlo un poco más pequeña. Ahora, en lugar de llamarle R, ¿sí?, voy a quitarle el nombre aquí, le voy a poner U como conjunto universal. Ahora R, ¿sí?, va a estar aquí. Y acá estará R complemento. Pero ahora, en lugar de llamarle R complemento, le voy a llamar I. Esto es
el complemento de los números reales conforma al conjunto de los números imaginarios. Números imaginarios. O sea, esos números que no están en los números reales, ¿sí?, van a ser los números imaginarios. ¿Queda claro esto? Los números imaginarios tienen una característica, y si nos vamos a la definición nos dice: los números imaginarios pueden expresarse como el producto de un número real por la unidad imaginaria i, en donde la letra i denota la raíz cuadrada del -1. Es decir, i es igual a i, o sea, el número imaginario es igual a un número por la letra i. Para comprender los números imaginarios se debe realizar lo siguiente. Si se tiene una raíz de la forma raíz n de x, tal que x es un número menor que 0, o sea, es un número negativo, y n es un número par, cualquiera que sea, entonces es una raíz par de un número negativo. Debido a que la raíz par de números negativos no existe en el campo de los números reales, entonces se requiere un conjunto de números de la forma raíz cuadrada menos 9. Este es un ejemplo. Pero esto no existe en los números reales. Y si no existe en los números reales, quiere decir que existe fuera de los números reales. O sea, no está en este conjunto. Por tanto, va a estar fuera de ese conjunto. Pero resulta que esos que están fuera de este conjunto se les llama números imaginarios. No pertenecen a los números reales y se pueden definir de la siguiente forma. Y aquí está el ejemplo. Raíz cuadrada de -9 no existe en los números reales. Y raíz cuadrada de -9 sí existe en los números imaginarios. Definiendo entonces que i cuadrada es igual a -1, esto quiere decir que la raíz, o sea que i es igual a la raíz de i, aplicando raíz aquí y acá, me va a quedar i va a ser igual a raíz cuadrada de -1. No sé si esto queda claro o todavía hay dudas. No, profe, quedó clarísimo. ¿Sí quedó claro? Y entonces podemos ver que si yo me voy a expresar en números reales la raíz de 9, pues es igual a 3. Esto quiere decir que la raíz de -9 debería ser 3, pero por este -9 no le puedo dejar únicamente 3. Y como ya sabemos que la raíz cuadrada de -1 es igual a i, por esta relación, i al cuadrado, raíz cuadrada, se le va y me queda i. Por tanto, la definición de este número, raíz cuadrada de -9, va a ser igual a 3i. Esto significa 3 imaginario. ¿Vale? De ahí nace otro conjunto de números. La unión entre números complejos y números reales, entre números imaginarios, perdón, y números reales. Y entonces la unión entre números imaginarios y números reales constituye el nuevo conjunto llamado números complejos. El conjunto de números complejos se denota por la letra C. También en muchos libros se denota por la letra Z. Y es el conjunto de todos los números que se pueden representar en la forma A, que es un número real, más BI, que es un número imaginario. En donde A y B son números reales, o sea, A y B son números reales. Pero ojo, BI se transforma
en un número imaginario por acción de la i. Además, i cuadrada es igual a menos i. A menos 1, perdón. I cuadrada es igual a menos 1. Usando la notación estructural se escribe: un número complejo va a ser igual al conjunto de números z, tal que z es igual a a más bi. A pertenece a los números reales. B, sin la i solita, b nada más, pertenece también a los números reales. Pero debemos considerar que i cuadrada es igual a menos 1. Considerar entonces que bi pertenece a los números imaginarios. Aquí hay un detalle importante que aclarar. B solita pertenece a los números reales. bi pertenece ya a los números imaginarios. Así que un número complejo es igual a a más bi. Esto es tomar el valor real de a, el valor real de b, agregarle la i y la suma expresada, porque no se pueden sumar, ya que estos son imaginarios y estos son reales. No los puedo sumar, los tengo que dejar expresados explícitos así. Por tanto, esta representación explícita es un número complejo. ¿Quedó claro? Para que entendamos qué ocurre con estos números complejos, si yo tengo una línea que arranca o que parte desde el origen en un eje, en un plano cartesiano, pero en el cual represento sobre la línea horizontal los datos reales, sobre la línea vertical representaremos los datos imaginarios. De tal manera que si en este valor tengo a y en este valor tengo bi, entonces a más bi me genera un número que pertenece al campo de los números imaginarios, porque está en un plano cartesiano especial. Un plano cartesiano que representa a los números reales en el eje horizontal y a los números imaginarios en el eje vertical. Las parejas ordenadas entre los números reales y los números imaginarios conformarán los números complejos. ¿Se entendió? Y comenzamos a hacer estos ejercicios. Enumerar los elementos de los siguientes conjuntos. X tal que X es un número natural mayor que 6 y menor que 18. Pregunto, ¿6 está incluido? ¿6 está incluido? No. No. ¿18 está incluido? No. No. Voy a ir desde 7 hasta 17. ¿Por qué? Porque me dice que es mayor que 6 y además es menor que 18. Por tanto, voy a irme desde 7 hasta 17. La siguiente me dice, oye, el conjunto que va desde el 7 hasta el 17 es este mismo, este conjunto. Solo que aquí está expresado de manera estructural y acá está expresado de manera explícita. Se puede decir entonces que esta es una representación implícita y esta es una representación explícita. Las dos son válidas. Obviamente lo mejor es expresar los conjuntos como expresión estructural para que pueda ser general. Es un lenguaje universal.
La siguiente. X tal que X es un entero entre menos 4 y 5. Entre menos 4 y 5. Por tanto, ni toma menos 4 ni toma 5. Y la representación explícita es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. Ahí está. ¿Quedó claro? Sí, profe. Otra representación estructural. X tal que X es un número natural y X es mayor que 6. Es mayor que 6. Pues tendrá que ser 7, 8 hasta infinito. Número natural. La siguiente. X tal que X es un número entero no negativo. Entero no negativo. Pero es entero. Pues obviamente será el 1, 2, 3, 4 hasta infinito. Pero me dicen número entero no negativo. Por tanto, el 0 ni es negativo ni es positivo, decíamos. Sí, no es negativo, por tanto, sí cae dentro de esta clasificación. ¿Está claro? Sí, profe. Otra serie de ejercicios me dice X tal que X es un número entero negativo. Entero negativo. Pues los enteros negativos van desde menos 1 hasta menos infinito. Si me dijera que puedo incluir números que no son ni negativos ni positivos, ¿qué número incluiríamos aquí? El 0. Pero en este caso me dice que son números enteros negativos. Y el 0 ni es negativo ni es positivo. No tiene esa clasificación. ¿Qué es un número natural entre 3 y 7? Pues el 4, 5 y 6. ¿Qué es un número natural divisible por 3? Pues es un número natural, pero con la característica de que lo voy a dividir entre 3. ¿Sí? X tal que X es un número natural divisible por 3. N es igual a A entre 3, tal que A pertenece a N. ¿Sí? O sea, los números naturales. Porque me está diciendo que son números naturales. X tal que X es un número entero y X es divisible por 3. Ya no es un número natural, ya es un número entero. Y te lo escribo como X entre 3, tal que X pertenece a Z. Esta notación de aquí queda clara, ¿se entiende? ¿Está? Sí, profe. Ok. Y los números que voy a contener aquí, Z igual a X entre 3, tal que X pertenece a Z, donde Z son los números enteros. Entonces me dice que es X tal que X es un número natural par. N son los números naturales y va a ser igual a X entre 2, tal que X pertenece a N. ¿Sí? Esto es un número natural par. X tal que X es un número entero impar. Pues un número entero impar son todos los números que aunque yo tenga... son los números X tal que X es un número entero impar. ¿Cómo sé que es impar? Si yo lo divido entre un número par, o sea, entre 2, por ejemplo, y le quito un 1, automáticamente se me va a hacer impar. Cualquier número que yo divida entre 2 y que obviamente pertenece a los números enteros, sí, va a hacerme impar con la diferencia entre 2 menos 1. ¿Hasta aquí queda claro todo?
¿Sí se entiende? Sí, profe. Vamos al siguiente. Otros ejercicios de notación estructural. Usando la notación estructural se denotan los siguientes conjuntos. Ahora me dan al revés la descripción y tengo que hacer la notación estructural. El conjunto de los números naturales mayores que 5. X tal que X pertenece a N, o sea, es un número natural, y además X es mayor que 5, ya estuvo. Esta notación se comprende ¿Lo comprenden todos? ¿No hay dudas? Sí, profe. ¿Si hay dudas o no hay dudas? ¿Sí se entiende? Sí se entiende. Ok, seguimos. El siguiente me dice conjunto de los números entre menos 4 y 4. X tal que X, sin números enteros, entre menos 4 y 4. X tal que X pertenece a Z. ¿Por qué? Porque son números enteros. Y menos 4 es menor que X, menor que 4. O sea, va a haber un rango. ¿Menos 4 y 4 están incluidos, sí o no? No. No están incluidos. El conjunto de los enteros positivos. X tal que X pertenece a Z, o sea, es un número entero. Y X es mayor que 0. Entonces, al ser mayor que 0, tiene que ser positivo, forzosamente. El siguiente, el conjunto de los números naturales impares. Aquí me va a pedir números naturales impares. X tal que X pertenece a N. Y X entre 2 menos 1 pertenece a N también. ¿Esto queda claro también? Sí. El siguiente. Usando la notación estructural, denotar los siguientes conjuntos también. El conjunto de los números reales entre menos 2 y 2. Ya sabemos cómo escribir entre menos 2 y 2. Menos 2, X y 2. Si me dijeran el conjunto de los números reales entre menos 2 y 2, incluyendo el menos 2 y el 2, entonces tendría que escribir aquí algo diferente. Tendría que poner aquí un número igual, o sea, menor igual que, para que estuvieran incluidos el menos 2 y el 2. El conjunto de los números reales mayores que menos 5 y menores que 10. Mayores que menos 5, X tal que X pertenece a R, números reales. ¿Sí? Entonces, X tal que X pertenece a R y, además, menos 5 es menor que X y este es menor que 10. El siguiente, el conjunto de los números enteros pares. Bueno, pues entonces nada más divido entre 2. X tal que X pertenece a Z y X entre 2 pertenece a Z. El último, el conjunto de los números reales mayores de 1.86. X tal que X pertenece a R y X es mayor que 1.86. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? Todos los números reales son números irracionales. Falso, porque también en el conjunto de los números reales tenemos a los números racionales, por tanto eso es falso. ¿Es correcto? Sí. Muy bien, seguimos. Todos los números irracionales son números reales. Verdadero, porque dentro del conjunto de los números reales tenemos a todos los números irracionales y a todos los números racionales. ¿Es correcto? Por tanto, esto es verdadero. ¿Todos los enteros son positivos o son negativos? Falso. El 0 ni es positivo ni es negativo y también pertenece a los enteros. Todos los números irracionales se presentan
en forma AB, ¿sí? O sea, A entre B, dando donde A y B son enteros y además B es diferente de 0. ¿Esto es verdadero o es falso? Aquí me dice que es falso. ¿Por qué? Porque los números irracionales no se pueden representar como A entre B, solo los racionales. ¿Quedó claro esta aclaración? Valga la redundancia. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok. ¿No hay dudas? Wow. Que conste. El siguiente. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? X tal que X es un número racional. Y dice está contenido en X tal que X es el número real. Es un número real. Estos son los números reales. Esto corresponde a números racionales, sí. Por tanto, es verdadero. X tal que X es un número real. Intersección con X tal que X es un número racional. Esto es igual a X tal que X es un número racional. Claro. ¿Sí se entiende por qué? Porque si yo intersecto un conjunto con otro, o está en los dos lo que estoy buscando, o no está, y no se puede simular como que si estuviera, ¿no? No está. Si se acuerdan, aquí, no, acá. Si es racional, no puede estar en los irracionales. Si es irracional, no puede estar en los reales. ¿Sí quedó claro? ¿Se entendió? Profe. Muy bien. Entonces, bueno, ¿en cuál íbamos? Aquí, ¿verdad? No, acá. Bueno, entonces, un número racional, ¿es un número real? Sí. Un número real intersectado con un número racional es igual a un número irracional, falso. ¿Por qué? Porque los números irracionales no están en los reales. Sí están en los, no están en los racionales. Sí están en los reales, pero no están en los racionales. Por eso es falso. X tal que X es un entero. Entero. Está contenido en X tal que X es un número natural. Falso. Los números naturales no contienen a los números negativos ni al cero. Por tanto, este no puede estar contenido acá. Este es mucho más grande que este. No puede estar contenido. Y por eso es falso. Los axiomas. ¿Qué es un axioma? Axioma es una proposición o enunciado tan evidente que se considera que no requiere demostración. Son verdades incuestionables, universalmente válidas y evidentes, que se utilizan a menudo como principios en la construcción de una teoría o como base para una argumentación. Axioma es un sinónimo de postulado, ley o principio. O sea, los podemos usar indistintamente y tiene perfecto valor. Pero lo que debe de interesarnos es entender el concepto, que un axioma, para empezar, no requiere ser demostrado. Seguimos. Axioma de los números reales. Axiomas de los números reales los vamos a dividir en tres. Los primeros, que son los generales, los de igualdad y los de orden de los números reales.
Los axiomas de los números reales los identificamos por R, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, la propiedad de la cerradura. Esto quiere decir que cualquier número real que se suma con otro número real, el resultado forzosamente será número real. Cualquier número real que se suma con otro número real, su resultado forzosamente será real. Por eso se llama cerradura en la suma, porque la suma de dos números reales obligatoriamente va a dar un número real. El segundo axioma, R2, tenemos propiedad conmutativa de la suma. Esto es, A más B es igual a B más A, punto. Simple. R3, propiedad asociativa de la suma. Se pueden agrupar con valores sumatorios, con valores de suma, cualquier forma de números. En este caso, el ejemplo es A más B más C, teniendo asociados el A más B, y en este caso va a ser igual a A más, teniendo asociado B más C. Axioma 4. Elemento idéntico de la adición. Y me dice, existe un elemento que le llamamos 0 en R, o sea, en el conjunto de los números reales, que lo conocemos como elemento idéntico de la suma o idéntico aditivo, con la propiedad de que para toda A, que pertenece obviamente a los números reales, A más 0 es igual a A. ¿Por qué? Porque el 0 no participa en ese conjunto, es un conjunto vacío, vamos a decir. Axiomas de los números reales. R5. Propiedad del inverso aditivo. Para un número real A existe un número real único menos A llamado inverso, ¿sí?, o inverso aditivo de A, tal que A más menos A es igual a menos A más A, y esto va a ser igual a 0. Cualquier cantidad A que yo le reste a esa misma cantidad simplemente se hace 0. Ok. Otro axioma. El axioma 6. Propiedad de la cerradura de la multiplicación. ¿Qué significa? Que cualquier número real que yo multiplique por otro número real automáticamente me va a dar un número real. Punto. Propiedad 7. ¿Sí? Axioma del número real es 7. La propiedad conmutativa de la multiplicación. Esto quiere decir que si yo multiplico A por B, es lo mismo que si yo multiplico B por A. El siguiente. Propiedad asociativa de la multiplicación. Para todo A, B y C, entonces yo puedo asociar A con B, o B con C, o A con C, por ejemplo. Y pues de todos modos la multiplicación al final va a ser la misma. Muy bien, el siguiente, el axioma 8. Propiedad asociativa de la multiplicación. Puedo asociarlo A asociado a B multiplicado por C igual a A multiplicado por B asociado con C. Ya está. El axioma 9. Elemento idéntico para la multiplicación. Cualquier número que pertenece a los números reales, el número A, que se multiplica por el elemento idéntico de la multiplicación o el idéntico multiplicativo, 1 va a respetar el valor de ese número. Ejemplo, A por 1 es igual a 1 por A, es igual a A. Simplemente el idéntico multiplicativo no cambia el valor del número. R1. R10 más bien, ¿no? ¿Dónde me quedé? Es que voy a la desigualdad. En la propiedad 10, el inverso multiplicativo. ¿Sí? Para cada número real distinto de 0, a diferente de 0,
Sí. Le corresponde un número real único, tal que se denota como 1 sobre A. Por eso A no puede ser 0, en este caso. Y que se le llama recíproco de la multiplicación, tal que si yo multiplico el valor A por su inverso multiplicativo 1 entre A, el resultado va a ser 1. Ese va a ser el resultado. A es lo mismo que poner A entre A. A entre A es igual a 1. Es una de las propiedades de las matemáticas que más utilizamos, incluso para despejar y para todo este rollo. Propiedad distributiva, la 11, el axioma 11. Para toda A, B y C, o A asociado B más C por paréntesis, va a ser igual. Simplemente multiplico A por B más A por C, y B más C por A va a ser igual a A por B más A por C. Muy bien. Vienen otros axiomas que se conocen como axiomas de igualdad, en donde se hacen comparativos entre los propios números. ¿Sí? En los siguientes axiomas, A y B y C representan números reales. Por tanto, el axioma de igualdad 1 me dice propiedad reflexiva. Para toda A igual a A, entonces A es igual a A, o sea, tiene la misma reflexión, tiene el mismo valor. A es igual a sí mismo, a A. Propiedad simétrica. ¿Sí? Para toda A y B, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Simétrica. Transitiva. Para toda A, B y C, si A es igual a B y B es igual a C, forzosamente A es igual a C. Muy bien. Ay, otra vez. Propiedad de sustitución. Para una expresión matemática, una cantidad cualquiera puede sustituirse por otro igual, sin que por ello se altere la veracidad o la falsedad de la expresión. Ejemplo, si A es igual a B, C es igual a D y B es igual a C, entonces A es igual a D. ¿Sí? Axioma 5. Propiedad aditiva. Esto es, A más C es igual a B más C, por tanto C más A es igual a C más B. O sea, en cualquier orden que lo sume, el resultado va a ser el mismo. Obviamente siempre y cuando estemos sumando las mismas cantidades, ¿no? El axioma de igualdad 6, propiedad multiplicativa. Si A es igual a B, entonces A por C es igual a B por C, porque A es igual a B. ¿Sí? Y C por A es igual a C por B. Operación binaria. ¿Sí? Operación binaria en números reales. Un ejemplo de una operación binaria es, por ejemplo, la suma. ¿Sí? Asocia el número real único, en este caso, por ejemplo, 14, a la pareja de números reales 6 y 8. ¿Sí? De tal manera que esta operación binaria, si se hiciera, en lugar de operación de suma, se hiciera una multiplicación, entonces el resultado ya no sería 14, sería 48. Porque son relaciones distintas por los operadores. Por eso son operaciones. Si la operación es suma, ¿sí? Entonces nada más cuenta todas las unidades, las primeras 8 y las siguientes 6 me da 14, o viceversa. Mientras que si la operación es multiplicación, entonces lo que hace es que, va repitiendo el número de veces que nos dice un número con respecto al otro. Ejemplo, si yo pongo 8 veces el 6, me da 48. O si yo pongo 6 veces el 8, también me da 48. Y eso es precisamente el efecto de la multiplicación como operación.
Una operación binaria sobre un conjunto S es una regla que asocia un único elemento de S a cada par de elementos A y B de S, tomados en ese orden. Porque puede ser que si yo los cambio y la operación, por ejemplo, en la resta, no es lo mismo escribir A menos B que escribir B menos A. Las operaciones binarias de suma se denotan por el símbolo más. El número real único de la primera operación se suma, le asocia al par de números reales, por ejemplo, 37 a B, y se llama suma de A y B, y se denota por A más B. Luego entonces, si tengo los números A y B, 6 y 8, entonces su suma es 6 más 8. Ya vimos que 6 más 8 es 14. Con respecto a las operaciones binarias de números reales, la operación binaria de multiplicación se denota por el símbolo X. O cuando estamos cerca en el área de cómputo, en lugar de X utilizamos asterisco. Un punto intermedio o colocando los factores adyacentes uno a otro. ¿Sí? Esto se puede expresar de muchas formas la multiplicación. Tenemos por ejemplo aquí que si utilizamos los dos números, el número A que sería 6 y el número B que sería 8, entonces la multiplicación la podemos expresar de muchas formas. Por ejemplo, en este caso será A cruz B, A punto B, que significa por B, AB, nada más así directamente, o en cómputo 6x8, 6 asterisco 8, o 6 entre paréntesis 6 por 8. Las propiedades de orden de los números reales tienen que ver con los operadores del menor que y el mayor que, y se denotan por el símbolo que ven aquí, menor que y mayor que. Axiomas de orden de los números reales. Me dice que la primera se llama propiedad transitiva. Para todos los números reales A, B y C, si A es menor que B y B es menor que C, forzosamente A es menor que C. ¿Por qué? Porque si A es menor que B y B es menor que C, pues obviamente C es mucho más grande que B o más grande que B. Y también, obviamente, si B es más grande que A, entonces A es menor que C. Propiedad de la tricotomía, una propiedad fundamental en cómputo. Tricotomía. Para cualquier número reales A y B, se cumple exactamente lo siguiente. Los números pueden ser A igual a B, A menor que B, o B menor que A. Expresado de otra manera, A igual a B, A menor que B, o A, ¿sí?, mayor que B, invirtiendo el símbolo. No hay más. Si nosotros nos vamos al número 0, si tomo el número A y el número 0, el número A puede ser mayor que 0, puede ser igual a 0 o puede ser menor que 0. No hay otra. Así ocurre con todos los números. O es mayor que, o es menor que, o es igual a. No hay más. ¿Sí? Eso se llama tricotomía. ¿Sí? Propiedad aditiva. Para cualesquiera números reales A, B y C, si A es menor que B, entonces A más C va a ser menor que B más C. ¿Por qué? Porque C es el mismo en los dos lados. Es el mismo. Pero lo que es diferente es B, que es más grande que A. Propiedad de la multiplicativa para los números positivos para cualesquiera números reales. A, B y C. Si A es menor que B, ¿sí?, 0 es menor que C, entonces AC es menor que BC y CA es menor que CB.
Por favor, aquí tomen en cuenta que dice números positivos. No es lo mismo con los números negativos. Pongan atención. Para cualesquiera números reales A, B y C, si A es menor que B y C es menor que 0, o sea, si este es negativo, entonces B por C va a ser menor que A por C y C por B va a ser menor que CA. ¿Sí? O sea, se invierte la relación. Si yo tengo A menor que B y C es negativo, entonces si multiplico quedará, y voy a invertirlo para que lo entendamos, A por C mayor que B por C. ¿Por qué? Porque este es negativo y entonces como este es más grande que este, al multiplicarlo por un número negativo, este se hace más negativo que este. ¿Sí? Propiedades de la distribución. Para cualesquiera números reales AB, A' y B', si A es igual a A' y B es igual a B', y A es menor que B, entonces A' es menor que B'. No hay más. Puedo sustituir cualquiera de esos datos porque no tiene, o sea, la relación se conserva. Teorema de los números reales. Un teorema es una proposición que afirma una verdad demostrable. Esta se puede demostrar. En matemáticas es toda proposición que partiendo de un supuesto, hipótesis, afirma una verdad, tesis, no evidente por sí misma. Un teorema es una fórmula bien formada que puede ser demostrada dentro de un sistema formal partiendo de los axiomas y otros teoremas. Demostrar teoremas es un asunto central de la lógica matemática. Los teoremas también pueden ser expresados en lenguaje natural. Un teorema generalmente posee un número de premisas que deben ser enumeradas o aclaradas de antemano. Luego, existe una conclusión, una afirmación lógica o matemática, la cual es verdadera bajo las condiciones dadas. El contenido, hipótesis y la tesis o conclusión se llama corolario a una afirmación lógica que sea consecuencia inmediata de un teorema, pudiendo ser demostrada usando las propiedades del teorema previamente demostrado. Teoremas de números reales. Teorema 1. Para cada número real A, menos A es A. ¿Sí? O sea, la doble aplicación de signo cancela el signo, por eso se conserva en A. El siguiente, teorema 2. La ley de la cancelación para la adición. Para cualesquiera números reales A, B y C, si A más B es igual a B más C, entonces A es igual a B. Porque C es el mismo, entonces se elimina de ambos lados. Vean aquí, está sumando, lo paso restando y me quedaría C menos C, por eso me queda igual a B. El teorema 3. La ley de la cancelación de la multiplicación. Para cualesquiera números reales A, B y C, si A por B es igual a A por C, ¿sí?, y A es diferente de 0, entonces A es igual a B. Simple. Teorema 4. Propiedades de la multiplicación por 0. Para cualesquiera números reales, A por 0 es igual a 0. Punto. Luego de pronto ahí ponen algunas cosas distintas. No, A por 0 es igual a 0. Teorema 5. Si A y B son números reales, entonces A por menos B es igual a menos A por B.
Teorema 6. Si A y B son números reales, entonces menos A por menos B. ¿Sí? Se eliminan los signos, menos por menos da más. Es A por B. Esto es importantísimo, jóvenes, tanto para programación, para física, para matemáticas. Entonces es importante que esto lo entendamos. Para números reales A y B, si AB es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B es igual a 0. Forzosamente, uno de los dos tendrá que ser igual a 0 para que esté de 0. ¿Sí? Simple. Teorema 8. Para los números reales A, B, C y D, con B diferente de 0, tenemos que AB igual a A entre B igual a C entre D, si solo si AD es igual a BC. Aquí hay que tener cuidado con esto, porque aquí faltó un detalle que no me había dado cuenta, y es precisamente, permítame, que no solo es B, sino B, D tienen que ser forzosamente diferentes de 0. ¿Ya lo vieron por qué? Porque si aquí se me hace D igual a 0, esto cae en una indeterminación. Esto es importante. C y D tienen que ser diferentes de 0. ¿Sí? Entonces voy a ponerle aquí C y D, mejor para que quede más claro. ¿Ok? Ahora, seguimos. 9. Para cualesquiera números reales A, B, C, si A es igual a B y C es igual a D, entonces A más C es igual a B más D. ¿Sí? Por la relación que tienen de igualdad. Teorema 10. Si A y B son números reales, entonces menos A más B es igual a menos A más menos B. ¿Sí? Teorema 11. Cualesquiera números reales A y B, si A es menor que B, entonces A menos B es positivo. ¿Por qué? Porque B es mayor que A. Y al ser mayor que A, ¿sí? Entonces A menos B forzosamente es positivo. Teorema 12. Para todos los números reales A y B, si B menos A es positivo, entonces A es menor que B. Forzosamente se está cumpliendo la relación. Teorema 13. La suma de dos números enteros positivos es positiva. Teorema 14. El producto de dos números positivos es positivo. Teorema 15. Si A es diferente de 0, entonces A es un número positivo o el negativo de A es positivo. Si A es diferente de 0, entonces A es un número positivo o el negativo de A es positivo. Cualquiera de las dos. Algunas reflexiones sobre números. La adición o suma y la multiplicación son cerradas para los conjuntos de números naturales. La sustracción no es cerrada para el conjunto de los números naturales, ya que, por ejemplo, si 12 menos 10 es igual a 2, este sí es un número natural. Pero ojo, si nosotros ponemos al revés, 10 menos 12, esto me daría menos 2, y este no es un número natural, no existe en los números naturales. Solo si el dividendo es mayor, no, no es dividendo, no estamos hablando de división, perdón. No estamos hablando de división. ¿Cómo se llaman los elementos de la resta? Aprovechando. ¿Cuáles son los elementos de la resta? Minuendo y sustraendo. Entonces, solo si el minuendo es mayor que el sustraendo, déjenme quitarle la Y, entonces sí se cumple la condición de que sea número natural. De otro modo no.
La división no es cerrada para el conjunto de los números naturales. Pues no es cerrada. ¿Por qué? Porque la división, acuérdense que son restas sucesivas. Entonces, si 20 entre 4 es igual a 5, este sí es un número natural. Pero ¿qué pasa si yo pongo 20 entre 6? Esto no es un número natural. Por tanto, no es cerrada la división. Bien, hasta aquí la presentación ahora sí. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, Tips para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.